El sol matutino de Guadalajara se filtraba tímidamente por la pequeña ventana de la cocina, iluminando a Laura mientras preparaba el desayuno. A sus 35 años, sus ojos aún conservaban una belleza natural, pero su ropa sencilla y gastada contaba otra historia. Abrió el refrigerador y suspiró al ver solo unos pocos huevos y un trozo de queso que ya comenzaba a endurecerse. «Héctor, el café está listo», gritó hacia el dormitorio, donde su marido estaba terminando de prepararse para otro día de trabajo. Apareció en la cocina, ajustándose la corbata cara que Laura no recordaba que le hubiera mencionado. «Solo un café, cariño. Tengo una reunión importante temprano hoy». Laura sirvió el café en una de las 2 tazas que quedaban del juego de porcelana que les habían regalado en su boda. «¿Y qué tal el almuerzo? ¿Puedo preparar algo?» «No hace falta. Voy a comer con los clientes, ya sabes cómo va esto, ¿verdad? Negocios». Héctor se bebió el café de un trago, cogió el maletín y se dirigió a la puerta. «Ah, y Laura, intenta ahorrar hoy, ¿vale? El trabajo no va muy bien, y como siempre digo, una ama de casa no necesita lujos». La puerta se cerró de golpe y Laura se quedó sola con el eco de aquellas palabras que se sabía de memoria. Miró el plato vacío frente a ella, y luego el refrigerador casi vacío. Durante meses solo había comido las sobras, guardando siempre lo mejor para Héctor, para el hombre que trabaja, como él siempre decía. Se acercó al espejo del baño y se sobresaltó al ver su reflejo. Tenía las mejillas hundidas y los ojos más grandes en su rostro cada vez más delgado. ¿Cuándo fue la última vez que se compró ropa nueva? ¿Que comió bien? ¿O que siquiera se compró un pintalabios? El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Esperanza, su vecina. «Laura, cariño, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo en el mercado». «Estoy bien, Esperanza. Es solo que Héctor hace las compras cuando llega del trabajo. Es más práctico, ¿verdad? Qué marido tan atento. El mío apenas se acuerda de comprar leche», dijo Esperanza riendo al otro lado de la línea. «Por cierto, vi a Héctor ayer en el restaurante La Hacienda. Qué sitio tan elegante. ¿Están celebrando algo?» Laura sintió que el corazón le latía con fuerza. «¿La Hacienda? Debe de haber sido una reunión de negocios». «Oh, sí, claro. Bueno, me tengo que ir. Cuídate, cariño». Laura colgó el teléfono con las manos temblando. La Hacienda era el restaurante más caro de la zona. ¿Cómo podía estar Héctor allí si el trabajo no iba bien? ¿Si apenas tenían dinero para comer en casa? El resto del día transcurrió lentamente. Laura limpió la casa, lavó la poca ropa que tenían e intentó no pensar en la conversación con Esperanza. Cuando Héctor llegó a casa, ya era de noche. «¿Qué tal tu día?», preguntó sirviendo la cena que había preparado con los ingredientes sobrantes. «Qué cansancio. Estas reuniones son un rollo». Cogió rápidamente su plato sin mirarla. «Ah, y Laura, mañana por la noche también tengo que salir. Otra reunión». Héctor vaciló. «Esperanza me llamó hoy. Dijo que te vio ayer en la Hacienda». Dejó de comer y la miró con frialdad. «¿Y qué? Era una reunión de negocios. ¿O acaso crees que yo puedo elegir dónde quieren reunirse conmigo los clientes? No, claro que no, es solo que, si el trabajo no va bien, quizá... ¿Tal vez qué, Laura?» Su voz se endureció. «¿Acaso crees que no sé manejar mi carrera? ¿Mi dinero? Estas reuniones son inversiones en el futuro, en nuestro futuro». Laura bajó la mirada. «Lo siento. Yo solo... ¿Qué haces aquí? Te pasas el día sin hacer nada y encima quieres opinar sobre mi trabajo», dijo Héctor levantándose de la mesa. «Voy a ver la televisión, y la próxima vez no andes cotilleando con los vecinos sobre mi vida». Sola en la cocina, Laura miró su plato, aún con comida. Solo había comido una pequeña porción, como siempre. Tomó lo que quedaba y comió en silencio, intentando ignorar la sensación de vacío que no solo la invadía el estómago. Esa noche, tumbada junto al dormido Héctor, Laura miró al techo y se preguntó cuándo su vida se había convertido en esto. Cuándo había aceptado vivir de migajas con tanto de cuánta comida, cuánto cariño, y cuánto tiempo podría soportar esa vida. Las semanas siguientes trajeron consigo una rutina aún más extraña. Héctor se iba cada vez más temprano y más tarde, y regresaba cada vez más tarde, siempre con la misma excusa sobre reuniones y clientes difíciles. Laura empezó a notar detalles que antes le habían pasado desapercibidos. El lunes, al llegar a casa, notó un olor distinto en su camisa.
No era el que ella reconocía, ese aroma amaderado que había usado durante años. Este era más dulce, floral, con un marcado carácter femenino. «Qué perfume tan diferente», comentó ella mientras él se quitaba la chaqueta. «Ah, es de la nueva secretaria. Lleva un perfume muy fuerte. Se impregna en todo». Héctor ni siquiera la miró mientras hablaba. «Voy a ducharme». El miércoles, su teléfono sonó durante la cena. Echó un vistazo a la pantalla y rechazó rápidamente la llamada. «¿Quién era?», preguntó Laura sirviéndole más arroz en el plato. «Telemarketing. Estos tipos no paran de llamar». Pero ella había visto el nombre Carla en la pantalla antes de que él colgara. El viernes, Laura estaba ordenando el armario cuando encontró una camisa que no reconoció. Era cara, de una marca que sabía que no podían permitirse. Todavía tenía la etiqueta. «Héctor, ¿de dónde salió esta camisa?». Echó un vistazo rápido y se encogió de hombros. «Me lo dio un cliente. Tiene una tienda de ropa y me dijo que este color me quedaría bien». Laura alzó la camisa a contraluz. Era preciosa, elegante. ¿Cuándo había sido la última vez que le había hecho un regalo? O siquiera un cumplido. Los días transcurrían en una dolorosa monotonía. Laura sentía cómo su cuerpo se debilitaba cada vez más. Su ropa le quedaba holgada y sufría mareos constantes que atribuía a la falta de alimentación. Pero cada vez que pensaba en quejarse, recordaba las palabras de Héctor sobre ahorrar dinero. Una tarde, mientras planchaba, sonó el teléfono de él sobre la mesa del salón. Héctor estaba en la ducha, y el teléfono vibró insistentemente. Laura miró la pantalla. Carla, otra vez. El corazón le latía con fuerza. ¿Quién era esa Carla que llamaba tan a menudo? ¿Y por qué Héctor siempre rechazaba sus llamadas cuando ella estaba cerca? Cuando salió de la ducha, Laura intentó sonar despreocupada. Sonó su teléfono. Era alguien llamada Carla. La expresión de Héctor cambió al instante. ¿Carla? Ah, sí. Es una compañera de trabajo. Probablemente tenga algo que ver con el proyecto en el que estamos trabajando. Ella llama mucho. Laura. Su voz se volvió fría. ¿Me estás vigilando? ¿Estás mirando mi teléfono? No. Yo estaba aquí cuando sonó. Mira, estoy harto de tu comportamiento. Te quedas aquí todo el día sin nada que hacer y te pones a inventarte paranoias. Héctor cogió el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Si tuvieras algo que hacer, no te estarías inventando problemas donde no los hay. Laura sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, pero las contuvo. No me estoy inventando nada. Simplemente me pareció extraño. Es extraño que una mujer que no trabaja, que vive de su marido, cuestione cada llamada que recibe, dijo Héctor con dureza y crueldad. Deberías agradecerme que te mantenga, en vez de armar tanto lío. Salió de casa dando un portazo, dejando a Laura sola con el cruel eco de sus palabras. Se sentó en el sofá y, finalmente, dejó caer las lágrimas. ¿Cuándo se había convertido en esa mujer? ¿Cuándo había aceptado ser tratada como una carga? ¿Una mujer que mantiene a los demás? Esa noche Héctor no volvió a casa. Envió un mensaje diciendo que se quedaría en casa de un amigo porque la reunión se había alargado demasiado. Laura pasó la noche en vela, mirando el móvil y preguntándose si debía llamarlo. A la mañana siguiente, cuando finalmente llegó, llevaba la misma ropa que el día anterior, pero había algo diferente en su actitud. Era más amable, casi cariñoso. Lo siento, por ayer, cariño. Estaba estresado en el trabajo. La besó en la frente, algo que no hacía desde hacía meses. ¿Qué te parece si te traigo una pizza esta noche? Para compensarlo. Laura sintió un atisbo de esperanza. Quizás solo se lo estaba imaginando. Quizás su trabajo era realmente difícil y ella estaba siendo injusta. Eso sería genial. Hace mucho tiempo que no comemos pizza. Entonces está decidido, dijo Héctor sonriendo, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Ah, y Laura, sobre Carla. Es solo trabajo, ¿de acuerdo? No te preocupes. Tras su partida, Laura no dejaba de pensar en la conversación. ¿Por qué había vuelto a mencionar a Carla si ella no había dicho nada? ¿Y por qué le parecía que aquella disculpa sonaba más a un intento de acallar sus sospechas que a un arrepentimiento sincero? Se miró en el espejo del salón y vio a una mujer a la que apenas reconocía, demasiado delgada, con profundas ojeras y una tristeza que parecía haberse instalado para siempre en su rostro. ¿Cuándo había dejado de preocuparse por su aspecto? ¿Cuándo había aceptado vivir en las sombras?
de un hombre que parecía cada vez más lejos. El sábado amaneció con el típico calor de Guadalajara. Laura decidió aprovechar la salida temprana de Héctor para hacer unos trámites en la oficina y limpiar a fondo la casa. Durante semanas había estado postergando lavar su ropa, siempre con la esperanza de que él mismo la llevara a la lavandería, como había prometido. Recogió las camisas, los pantalones y los trajes. Comenzó a clasificar por colores los objetos apilados en la cesta. Fue entonces cuando notó algo en el bolsillo de uno de sus pantalones de vestir. Un trozo de papel doblado y ligeramente arrugado. Laura dudó un instante. No era de las que hurgaban entre las cosas ajenas, ni siquiera en las de su marido. Pero algo en aquel papel la intrigaba. Quizás solo fuera un recibo de gasolina o algún tipo de factura laboral. Desdobló cuidadosamente el papel y sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era un recibo del restaurante La Hacienda, con fecha de la semana anterior. La cantidad era absurda, más de lo que gastaban en comida en todo un mes. Pero no fue el precio lo que la dejó sin aliento. Fue la dedicatoria manuscrita al dorso del papel, con una caligrafía delicada y femenina. Gracias por hacerme sentir como una reina. Tengo muchas ganas de nuestro próximo encuentro. Con cariño, Carla. Laura leyó y releyó esas palabras hasta que se le grabaron a fuego en la mente. Le temblaban tanto las manos que el papel casi se le cae al suelo. Carla. La misma Carla que llamaba constantemente. La misma que Héctor decía que era solo una compañera de trabajo. Se sentó en el borde de la cama, aún con el recibo en la mano. De repente, todo encajó. Las constantes salidas, los perfumes extraños, las llamadas rechazadas, la camisa cara, las mentiras sobre que el trabajo no iba bien. Mientras ella se moría de hambre, comiendo solo sobras y vistiendo ropa vieja, Héctor pagaba cenas caras para otra mujer. Mientras ella se sentía culpable por cuestionar sus gastos, él hacía sentir a otra mujer como una reina a costa de su sufrimiento. Las lágrimas brotaron, pero esta vez eran distintas. No eran lágrimas de autocompasión ni de confusión. Eran lágrimas de rabia pura y cristalina. Laura se levantó y caminó hacia el espejo. Miró su delgado reflejo, su ropa gastada, a la mujer que se había convertido en una sombra de sí misma. «Basta», susurró a su imagen. «Nunca más». Guardó el recibo en el cajón de la cómoda, bien escondido entre su poca ropa interior. No iba a enfrentarlo ahora, no iba a armar un escándalo, iba a pensar, a planear. Héctor había pasado meses humillándola, mintiéndole, haciéndola sentir culpable por cuestionar comportamientos que su instinto sabía que estaban mal. Sonó el teléfono. Era Esperanza. «Laura, cariño, ¿cómo estás? Tengo noticias que contarte». «Hola, Esperanza. ¿Qué hay de nuevo?» «Se trata del cumpleaños de la señora Carmen, la madre de Héctor. Me pidió que te avisara que será el próximo sábado en su casa. Dijo que hace mucho que no te ve y que te echa de menos». Laura sintió que una idea comenzaba a tomar forma en su mente. La familia de Héctor siempre la había tratado bien, especialmente doña Carmen, quien la consideraba como a una hija. No sabían cómo la trataba él en casa. Las constantes humillaciones, las mentiras. «Qué bien, Esperanza. Iré. Hace mucho que no veo a la señora Carmen. Dijo que va a hacer una gran fiesta, con toda la familia reunida. Estarán los hermanos de Héctor, sus primos, todos. Toda la familia estaba reunida». Laura sonrió por primera vez en semanas, pero no era una sonrisa de alegría. Era una sonrisa de determinación. Cuando Héctor llegó a casa al atardecer, ella estaba en la cocina, preparando la cena como siempre. Él la saludó con un beso en la mejilla, intentando una vez más parecer el marido cariñoso que era. «¿Qué tal tu día, cariño?» «Está bien». «Oh», llamó Esperanza. «Tu madre celebra una fiesta de cumpleaños el próximo sábado. Estará allí toda la familia». Laura observó cómo su expresión cambiaba sutilmente. «Ah, es cierto. Lo había olvidado por completo. Por supuesto que iremos. Dijo que me echa de menos. Hace mucho tiempo que no nos vemos». «Sí, la verdad es que ha pasado mucho tiempo», dijo Héctor evitando su mirada. «Bueno, voy a ducharme. Hoy ha sido un día largo». Mientras escuchaba el sonido de la ducha, Laura sacó el recibo del cajón y lo miró una vez más. El próximo sábado, delante de toda la familia. Sería perfecto. Dobló el papel con cuidado y lo guardó en su bolso.
Héctor había pasado meses haciéndola sentir pequeña, insignificante, como si no mereciera ni las migajas que le daba. Pero se había equivocado. Había subestimado la fuerza de una mujer que ya no tenía nada que perder. Laura se miró una vez más en el espejo del salón. La mujer que le devolvía la mirada seguía delgada, seguía teniendo ojeras, pero había algo nuevo en su mirada, una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Una semana, murmuró para sí misma, solo una semana más. El sábado amaneció con un cielo azul perfecto sobre Guadalajara. Laura se levantó temprano y, por primera vez en meses, se arregló con esmero. Eligió un vestido sencillo que aún le sentaba bien, se peinó e incluso se aplicó un poco de pintalabios que encontró en el fondo de un cajón. Al mirarse al espejo, vislumbró a la mujer que solía ser. Héctor había estado nervioso desde que se despertó. Se cambió de ropa 3 veces y revisó su teléfono constantemente, como si esperara una llamada importante. ¿Estás bien?, preguntó Laura, observándolo mientras se ajustaba la corbata por 5ª vez. Claro, solo quiero verme presentable para mi madre, dijo con una sonrisa forzada. Ya sabes lo exigente que es. Laura tocó discretamente su bolso, palpando el recibo doblado en su interior. Sí, lo sé. La casa de doña Carmen estaba decorada con flores de colores y globos. La familia se había reunido en el amplio patio trasero, donde se habían dispuesto mesas bajo los jacarandás. El aroma de la comida casera flotaba en el aire, trayéndole a Laura recuerdos de tiempos más felices. «Laura, querida», la saludó doña Carmen con un cálido abrazo. «Qué delgada estás. ¿Acaso mi hijo no te alimenta bien?» Laura sintió un nudo en la garganta. «Estoy bien, señora Carmen. Feliz cumpleaños». «Gracias, hija mía. Ven a conocer al primo de Héctor que vino de Monterrey». La fiesta estaba animada. Los hermanos de Héctor, Roberto y Miguel charlaban sobre fútbol con sus primos. Las cuñadas de Laura la saludaron con cariño sincero, preguntándole por su vida y comentando cuánto la echaban de menos. «Laura siempre fue la nuera favorita de mamá», bromeó Roberto. «Héctor tuvo mucha suerte de encontrar una mujer tan buena». Laura sonrió, pero le temblaban un poco las manos. Héctor estaba al otro lado del patio, charlando con sus tíos, con un aspecto relajado y feliz. ¿Cómo podía actuar con tanta naturalidad, como si no llevara meses destrozándole la vida? Doña Carmen aplaudió para llamar la atención de todos. «Brindemos todos. Quiero que esté toda mi familia junta». Todos se acomodaron alrededor de la mesa principal. Laura se sentó junto a Héctor, quien la rodeó con el brazo en un gesto que a los demás les pareció cariñoso, pero que a ella le pareció una prisión. «Antes de cortar el pastel», dijo la señora Carmen, «quiero agradecer a todos por estar aquí. La familia es lo más importante que tenemos. Es lo que nos sostiene en los momentos difíciles». Laura respiró hondo. «Era ahora o nunca». «Señora Carmen», dijo, levantándose lentamente, «tiene razón en que la familia es importante, y por eso necesito compartir algo con todos ustedes». El patio quedó en silencio. Héctor la miró con una expresión de creciente alarma. «Laura, ¿qué estás haciendo?», susurró. Sacó el recibo del bolso, con las manos firmes y decididas. «Lo encontré entre la ropa de Héctor esta semana». Colocó el papel sobre la mesa justo en el centro, donde todos pudieran verlo. «Es un recibo del restaurante La Hacienda. Ya saben, ese sitio caro al que nunca podíamos ir porque, según Héctor, el trabajo no iba bien». El silencio era tenso. Doña Carmen cogió el recibo y leyó la cantidad, abriendo mucho los ojos. «Pero lo que más me llamó la atención», continuó Laura, con la voz cada vez más firme, «fue la dedicatoria en el reverso, de una tal Carla, agradeciéndome por haberla hecho sentir como una reina». Miró directamente a Héctor, que se había puesto completamente pálido. «Así que quería preguntarte, cariño, ¿esto también se pagó con un cupón?». La pregunta resonó en el aire como un disparo. Roberto y Miguel miraron a su hermano con expresiones de asombro e incredulidad. Sus cuñadas cuchicheaban entre sí, y los primos menores parecían no comprender del todo lo que sucedía. «Laura, ¿estás loca?». Héctor intentó levantarse, pero la mano firme de doña Carmen lo hizo sentarse de nuevo. «Déjenla hablar», dijo la matriarca con voz autoritaria. «Mientras yo comía sobras y vestía ropa vieja», continuó Laura, «mientras me moría de hambre porque él decía que teníamos que ahorrar dinero, él pagaba cenas caras para otra mujer,
Mientras yo me sentía culpable por cuestionar los gastos, él hacía que otra mujer se sintiera especial. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Laura, pero su voz se mantuvo firme. Conoces a Héctor como un hombre trabajador, un buen hijo, pero yo vivo con un hombre que me humilla cada día, que me hace sentir como una carga, como si ni siquiera mereciera las migajas que deja. Doña Carmen se levantó lentamente, su expresión transformada en una furia contenida que Laura jamás le había visto. Miró a su hijo con profunda y dolorosa decepción. «Héctor», dijo con voz baja pero autoritaria, «¿es cierto lo que dice Laura? Mamá, ¿puedo explicarlo? ¿Es cierto?», repitió esta vez más alto. Héctor miró a su alrededor, observando los rostros de su familia, algunos conmocionados, otros decepcionados, todos esperando una respuesta. Bajó la cabeza. «Madre, fuera de mi casa». Las palabras de doña Carmen resonaron en el aire como una sentencia. «Ahora, mamá, por favor, ahora», gritó señalando la puerta. «Un hombre que humilla a su propia esposa y la deja morir de hambre para mantener a una amante oportunista, no merece respeto, ni merece entrar en mi casa». El patio trasero se llenó de murmullos. Roberto y Miguel se pusieron de pie, visiblemente avergonzados por el comportamiento de su hermano. Héctor miró a Laura por última vez, con los ojos llenos de ira y humillación, antes de abandonar la fiesta bajo la mirada de desprecio de toda su familia. Laura volvió a sentarse, con las piernas temblando. Doña Carmen se acercó y la abrazó con fuerza. «Mi niña», le susurró al oído, «¿por qué no me lo dijiste antes?». «Me avergonzaba», respondió Laura entre lágrimas. «Pensé que sería algo temporal, o que tal vez fue culpa mía». «Jamás», dijo doña Carmen con firmeza. «Nunca es culpa de la mujer cuando un hombre elige ser cruel». El silencio que siguió a la partida de Héctor fue interrumpido por doña Carmen, quien aún sostenía a Laura en brazos. La matriarca de la familia respiró hondo y miró fijamente a todos los presentes. «Familia», dijo con su voz resonando en el patio, «hoy descubrimos algo terrible. Mi hijo no solo traicionó a su esposa, sino también todos los valores que les inculqué a mis hijos». Roberto se acercó a las dos mujeres. «Laura, no lo sabía. Si lo hubiéramos sabido, nadie lo sabía», respondió Laura, secándose las lágrimas. Era demasiado cuidadoso como para ocultarlo. Miguel, el hermano menor de Héctor, negó con la cabeza con disgusto. «Siempre pensé que era un buen marido. ¿Cómo pudo hacerte esto?». Doña Carmen soltó a Laura y se acercó a la mesa, cogiendo de nuevo el recibo. «Mira esta cantidad. Es más de lo que muchas familias ganan en un mes, y se lo gastó en una amante mientras su mujer lo necesitaba». «Mamá», dijo Roberto, «¿qué podemos hacer para ayudar a Laura?». La simple pregunta desencadenó algo poderoso. Una a una las personas comenzaron a alzar la voz. «Puede quedarse en nuestra casa todo el tiempo que necesite», ofreció Miguel. «Conozco a un muy buen abogado», dijo el primo de Monterrey. «Se especializa en divorcios. Y puedo ayudar con la ropa», añadió una de las cuñadas. «Tengo varias prendas que nunca me he puesto». Laura miró a su alrededor y vio rostros llenos de compasión y determinación. Era como si toda una familia hubiera decidido adoptarla de verdad. Doña Carmen levantó la mano pidiendo silencio. «Esperen, tengo una idea mejor». Se volvió hacia Laura. «Cariño, siempre se te ha dado bien peinar, ¿verdad? Recuerdo que peinabas a las chicas en las bodas familiares». Laura asintió confundida. «Sí, siempre me ha gustado. De hecho, antes de casarme, soñaba con tener un salón de belleza. Entonces, eso es lo que vamos a hacer», dijo doña Carmen, dando una palmada como si hubiera tomado una decisión definitiva. «Vamos a abrirte un salón de belleza». El patio trasero quedó en silencio por un momento. Luego estalló en una animada conversación. «Mamá, esa es una gran idea», dijo Roberto. «Puedo ayudar con la financiación inicial», ofreció Miguel. «Y conozco un lugar perfecto para alquilar», añadió una de las cuñadas. «Está cerca del centro. Hay mucha actividad». Laura se quedó atónita. «¿Harías esto por mí? Pero no tengo cómo pagar, cariño», dijo doña Carmen tomándola de las manos. «Has sido como una hija para mí todos estos años. Una verdadera hija. Mi propio hijo te traicionó, pero no te abandonaremos. Además», dijo Roberto, «sí, pagarás. Cuando el salón esté en pleno funcionamiento, podrás reembolsarnos la inversión».
Pero ahora mismo necesitas ayuda para empezar de nuevo. A Laura se le volvieron a llenar los ojos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. No sé qué decir. No hace falta que digas nada, respondió la señora Carmen. Simplemente acepta nuestra ayuda. Pero primero, interrumpió el primo de Monterrey, resolvamos este asunto legal. Mañana llamaré a mi abogado. Este Héctor pagará por todo lo que ha hecho. Miguel se puso de pie. Y voy a la casa a buscar tus cosas. No tienes que volver a verle la cara nunca más. Espera, dijo Laura, al ocurrírsele una idea. Si te hubiera pedido consejo cuando todo esto empezó, quizá no habría pasado por toda esta humillación. Doña Carmen la acercó más a ella. Hija mía, no te culpes. Yo jamás habría creído que mi hijo fuera capaz de tanta crueldad. Fuiste víctima de un cobarde que se aprovechó de tu bondad. No es culpa tuya, Laura, dijo Roberto con firmeza. Es culpa suya. Prefirió mentir y traicionar en vez de ser un hombre de verdad. Exacto, convino Miguel. Y ahora tendrá que afrontar las consecuencias. La fiesta de cumpleaños se había transformado en algo completamente distinto. Se reorganizaron las mesas y la familia empezó a planificar el futuro de Laura. Aparecieron cuadernos, se anotaron números y se compartieron contactos. El salón podría llamarse La Belleza de Carmen, sugirió una de las cuñadas. En honor a la señora Carmen, quien hace posible todo esto. No, dijo Laura mirando a la matriarca con cariño. Se llamará Nuevo Comienzo, porque eso es lo que me estás dando. Una oportunidad para empezar de nuevo. Doña Carmen sonrió, con los ojos brillantes de orgullo. Un nuevo comienzo. Me gusta. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Guadalajara, Laura estaba sentada en el patio rodeada de una familia que había decidido quedarse a su lado. Por primera vez en meses, se sintió valorada, apoyada y amada. El teléfono de Miguel sonó, contestó y, después de unos minutos, colgó con expresión seria. Era amigo mío y trabaja en la hacienda, dijo. Héctor estuvo allí esta noche, con esta Carla. Laura sintió una punzada de dolor, pero no de sorpresa. Al menos ahora sé que no me lo estaba imaginando. ¿Y sabes qué más? Continuó Miguel. Mi amiga me contó que estaba con otro hombre en la mesa de al lado. Cuando vio llegar a Héctor fue a saludarlos a los dos. Parece que está jugando con más de una persona. Doña Carmen negó con la cabeza. Ese muchacho aprenderá por las malas que las mujeres interesadas no valen para nada. Laura contempló el cielo que se oscurecía y sintió una extraña paz. El dolor seguía ahí, pero había algo más fuerte. Esperanza. Por primera vez, de vez en cuando, tenía un futuro que esperar con ilusión. 3 meses después, el Salón Renacimiento bullía de actividad en una soleada mañana en Guadalajara. Laura, con un nuevo corte de pelo y luciendo un uniforme nuevo, estaba terminando la manicura de una clienta habitual, cuando Miguel entró por la puerta con una sonrisa en el rostro. «Laura, tienes que oír esto», dijo apenas pudiendo contener su emoción. «¿Qué ha pasado?», preguntó aplicándose cuidadosamente el esmalte de uñas. «Me encontré con Roberto en el mercado. Tenía noticias sobre Héctor». Laura hizo una pausa, luego continuó con su trabajo. En los últimos meses había aprendido a escuchar noticias sobre su exmarido sin que le arruinaran el día. «Cuéntame», dijo, curiosa pero tranquila. Miguel se sentó en una de las sillas vacías. «¿Te acuerdas de Carla? Pues parece que ya tenía la mira puesta en un pez más grande, un empresario dueño de una cadena de restaurantes». «¿En serio?», preguntó la clienta de Laura, interesada en la conversación. «¿Y qué pasó?». Héctor se enteró cuando fue a buscarla al apartamento y encontró allí al otro hombre. Armaron un escándalo en la entrada del edificio. Los vecinos llamaron a la policía. Laura negó con la cabeza sintiendo una mezcla de lástima y justicia. «Pobrecita», dijo, pero sin amargura en la voz. «Pobre hombre, no tiene nada», respondió Miguel. «Vive en una habitación pequeña en la parte de atrás de la casa de un amigo. Perdió su trabajo porque la empresa descubrió que usaba la tarjeta de crédito corporativa para pagar salidas con su amante». La clienta exclamó sorprendida. «¡Guau!». Laura terminó de hacerle las uñas y la acompañó hasta la caja. «Gracias, Laura. Tus manos son mágicas. Volveré la semana que viene para que me arregles el pelo». «Estaré esperando, señora Rosa». Cuando se quedaron solos, Miguel continuó. «¿Sabes qué más? Ayer intentó volver a casa de su madre. ¿Y doña Carmen? Ni siquiera abrió la puerta.
Dijo a través de la verja que solo sería bienvenido cuando te pidiera disculpas y demostrara que realmente había cambiado. Laura sonrió. Doña Carmen se había convertido en algo más que una suegra. Era una verdadera madre. Todos los domingos almorzaban juntas, y la matriarca se encargaba de contarle a todo el vecindario lo orgullosa que estaba del éxito del salón. Y hay más, continuó Miguel. Roberto dice que está intentando conseguir trabajo, pero es difícil. Parece que la historia se ha extendido y nadie quiere contratar a alguien que roba a la empresa para mantener a su amante. En ese momento, la puerta del salón se abrió y entró doña Carmen, llevando una lonchera. Buenas tardes, mis queridos. Les he traído comida. Señora Carmen, no era necesario, protestó Laura, pero ya sonreía. La comida de su suegra la había ayudado a recuperar peso y salud. Claro que lo necesitaba. Trabajas tanto que necesitas comer bien, dijo doña Carmen dejando la lonchera sobre el mostrador y mirando a su alrededor con orgullo. Mira qué bonito es este lugar, y siempre está lleno de clientes. Era cierto, el salón se había convertido en un éxito en la región. Laura descubrió que tenía un talento natural para los negocios, y su historia de superación personal había conmovido a muchas mujeres del barrio. Acudían no solo por los servicios, sino también por el ambiente acogedor y la inspiración que Laura representaba. Señora Carmen, dijo Miguel, le estaba contando a Laura sobre Héctor. La expresión de la matriarca se endureció. Ese muchacho está cosechando lo que sembró. Las mentiras tienen consecuencias nefastas, y la crueldad siempre se vuelve contra quienes la practican. ¿Crees que ha aprendido la lección?, preguntó Laura. Doña Carmen suspiró. Eso espero, hija mía, pero ese ya no es tu problema. Has construido una nueva vida, tienes un negocio próspero. Estás rodeada de gente que te quiere de verdad. Laura observó el salón, las sillas ocupadas, el constante movimiento, el murmullo de las animadas conversaciones de los clientes. Luego miró a Miguel y a doña Carmen, quienes se habían convertido en su verdadera familia. ¿Sabes?, dijo, a veces estoy agradecida de que todo haya sucedido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Miguel sorprendido. Si Héctor no me hubiera traicionado, jamás habría descubierto mi fuerza. Jamás habría conocido el verdadero amor de una familia. Jamás habría cumplido mi sueño de tener un salón de belleza. Doña Carmen la abrazó. Siempre has tenido esta fuerza, querida. Solo necesitabas una oportunidad para demostrarla. La puerta se abrió de nuevo, y entraron 2 nuevos clientes. Laura los saludó con la cálida sonrisa que se había convertido en su sello distintivo. Bienvenido al nuevo comienzo. ¿En qué puedo ayudarle? Mientras atendía a sus clientes, Laura reflexionaba sobre cómo había cambiado su vida. 3 meses atrás, era una mujer destrozada y humillada que se sentía invisible. Hoy, era una empresaria respetada, rodeada de amor y cariño, dueña de su propio destino. Sonó el teléfono del salón. Era una clienta que quería reservar cita para la semana que viene. Luego otra, y otra más. Laura anotó las citas con alegría, viendo cómo se llenaba su agenda. Al finalizar el día y cerrar el salón, Miguel y doña Carmen la esperaban en la puerta. «Cenemos en casa», dijo la matriarca. «He preparado tu comida favorita». Mientras caminaba por las calles de Guadalajara junto a las 2 personas que más amaba, Laura sintió una profunda gratitud. Había descubierto que el verdadero amor no proviene de quienes prometen hacerte sentir como una reina, sino de quienes te ayudan a descubrir que ya lo eres. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Laura echó un último vistazo atrás, viendo el letrero del Salón Renacimiento brillar en el crepúsculo. Luego miró hacia adelante, al futuro que había construido con sus propias manos. Algunas historias terminan con venganza, otras con perdón, pero las mejores terminan con una mujer que descubre que nunca necesitó a nadie para sentirse completa, solo necesitaba creer en sí misma. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contando qué sentiste, y si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita. También puedes apoyar el canal como miembro o con un super gracias si lo deseas. Cada gesto cuenta y me ayuda a seguir trayéndote estas historias.